Jax. Hay que hablar. Ay, ¿de qué vamos a hablar, Ribbit? A ver, cuéntame. ¿Es en serio? Lo que sea que hice o lo que sea que esté pasando ahorita puede ya detenerse. ¿Por qué mejor no hablarlo? Ajá, ¿y? Estamos hablando ahora. ¿Qué quieres? A ver. Quiero que volvamos a ser amigos, como antes. ¿Para qué? ¿Para meterte en mi vida personal y usarla a tu conveniencia? ¿Por qué llamamos migajear a una reacción tan humana? Esa es la pregunta que me hice después de conocer la historia de Ribbit en Digital Circus. Porque para muchas personas Ribbit simplemente es una migajera. Alguien que no supo soltar, alguien que siguió buscando una persona que ya se había alejado. Pero ¿y si estamos viendo la historia desde el ángulo equivocado? Porque quizá Ribbit nunca estuvo buscando migajas. Quizá estaba buscando una explicación, una respuesta, un motivo para entender por qué alguien que era tan importante para ella dejó de tratarla como antes. Y eso cambia completamente la historia. Porque deja de ser una historia sobre alguien que no sabe dejar ir y se convierte en una historia sobre una de las experiencias más humanas que existen. La necesidad de entender por qué alguien que nos importaba dejó de elegirnos. Antes de que todo cambiara, Ribbit, Jax y Cosmo parecían formar un pequeño refugio dentro del caos del circo digital. Mientras todos intentaban sobrevivir a un lugar donde nadie entendía realmente qué estaba pasando, ellos encontraban momentos para reír, bromear y sentirse, aunque fuera por un instante como personas normales. Y dentro de ese grupo parecía existir una conexión especial entre Ribbit y Jax. Jax era alguien sarcástico, distante y difícil de leer, pero con Ribbit parecía bajar un poco la guardia. Bromeaba más, se dejaba llevar más, y un poco a poco permitía que ella conociera una versión de él que casi nadie veía. Para Ribbit eso significaba mucho más que una simple amistad. Significaba haber encontrado a alguien con quien podía sentirse segura. Y aquí aparece algo muy importante desde la psicología. Los seres humanos solo creamos vínculos porque alguien nos acompaña. Creamos vínculos porque algunas personas terminan convirtiéndose en lugares seguros. Cuando alguien nos escucha, cuando alguien nos acepta, cuando conoce partes de nosotros que normalmente escondemos, esa persona deja de ser simplemente alguien más. Se convierte en un lugar donde sentimos confianza, pertenencia y calma. Y por eso perder una conexión así no duele igual que perder cualquier otra amistad o relación. No pierdes solo una persona, pierdes el lugar donde podías ser tú mismo, según la interpretación más popular del fandom. Todo cambia cuando ambos deciden mostrarse vulnerables. Ribbit le cuenta algo muy personal a Jax, y Jax hace algo que probablemente le cuesta muchísimo. También se abre y comparte una parte muy oscura de sí mismo, una historia que realmente lo tiene muy abrumado. Una parte que normalmente escondería detrás de sus bromas y de esa actitud de nada me importa. Y aquí ocurre algo que me parece fascinante. Ribbit no lo rechaza, no lo juzga, no lo ve diferente. Hace exactamente lo contrario. Lo acepta, lo escucha, le demuestra que puede confiar en ella. Incluso el moño que le coloca puede interpretarse como un símbolo de esa aceptación. Como si le estuviera diciendo: puedes ser tú mismo conmigo, no tienes que esconderte, confía en ti. Pero aquí ocurre algo que pasa muchísimo en la vida real. Dos personas pueden vivir exactamente el mismo momento y entenderlo de maneras completamente opuestas. Ambos estaban en la misma habitación, pero cada uno tenía un mundo diferente. Para Ribbit, abrirse significaba que ahora eran más cercanos, que su amistad había crecido, que confiar el uno en el otro hacía que el vínculo fuera más fuerte. Pero para alguien como Jax, abrirse podía significar exactamente lo contrario. Porque hay personas para las que mostrar sus heridas no produce alivio, produce miedo, no porque la otra persona sea peligrosa, sino porque alguien conoce la parte más frágil de ellas, y eso significa que también podría lastimarlas, porque cuando tienes una herida y permites que alguien la vea, esa persona puede tocarla y volver a lastimarte. Aunque para Ribbit eso jamás hubiera pasado, ella nunca quiso hacerle daño a Jax. Jax no necesariamente estaba reaccionando a ella, estaba reaccionando a sus propios miedos. Entonces ocurre lo peor que puede pasar en una relación importante: el silencio. Jax nunca explica lo que siente. No dice que tiene miedo, no dice que no sabe manejar esa cercanía, no dice que necesita espacio, simplemente empieza a alejarse, y desde la perspectiva de Ribbit no existe ninguna explicación.
Un día esa persona confiaba en ella y al siguiente actuaba como si nunca hubiera existido esa conexión. Empieza a ignorarla, a evitarla, a hacer como si no existiera ese vínculo, ni ella. Y es aquí donde Internet empieza a llamarla migajera, porque Rivit no se va. Intenta entender, busca respuestas, quiere saber qué pasó. Pero aquí es donde creo que estamos confundiendo dos cosas completamente diferentes. No es lo mismo perseguir cariño que intentar comprender una pérdida, porque el cerebro humano odia las historias incompletas. Cuando alguien importante cambia de repente, nuestra mente necesita encontrar una explicación. Pensamos, hice algo mal, lo arruiné, ¿qué fue lo que cambió? No porque seamos débiles, sino porque una pregunta sin respuesta puede doler incluso más que una verdad difícil. Y eso tiene un nombre en psicología. Se llama necesidad de cierre. Necesitamos que las historias tengan un final que podamos entender. Y cuando ese final nunca llega, el cerebro sigue buscando una y otra vez. Además, Rivit vive otra experiencia muy común. Tiene dos realidades que no encajan entre sí. Jax confiaba en mí. Jax ahora actúa como si yo no existiera. Las dos cosas no pueden ser verdad al mismo tiempo. Así que su mente intenta resolver esa contradicción buscando una explicación. Y muchas veces la explicación más fácil es culparse a uno mismo. Tal vez fui demasiado cercana, tal vez hice algo mal, tal vez dije algo mal, tal vez si hubiera actuado diferente, tal vez. Y así sigue y sigue hasta que crece más y más la bola de nieve. Y eso tampoco significa dependencia. Significa que nuestra mente está intentando recuperar el control de una situación que dejó de entender. Por eso, hay algo con lo que no estoy de acuerdo cuando muchas personas dicen que Rivit era emocionalmente dependiente de Jax. Porque si observamos la historia, Rivit sigue conviviendo con los demás. Sigue estando con Cosmo, sigue relacionándose con el grupo, sigue intentando vivir. Lo que cambia no es toda su personalidad, lo que cambia es lo que ocurre cuando aparece Jax. Ella se incomoda, se queda en silencio, baja la mirada. Y eso se parece mucho más a una herida que todavía no ha sanado que una dependencia emocional. Es como cuando alguien termina una relación. Puede reír, salir con amigos y seguir trabajando. Pero basta con escuchar una canción o cruzarse con esa persona para que todo vuelva por un instante. Eso no significa que toda esa identidad dependiera de esa relación. Significa que la herida sigue abierta. Y quizá ahí está el mayor error de Internet: confundir apego con dependencia. No toda persona que lucha por una relación perdió su amor propio. A veces simplemente está intentando salvar algo que realmente era importante para ella. Con el tiempo, Rivit deja de buscar. Pero dejar de buscar no siempre significa sanar. A veces significa rendirse o resignarse. Ella empieza a aislarse, habla menos, se desconecta de quienes la rodean. Y poco a poco deja de ser la persona alegre que conocimos, hasta llegar a la abstracción. Y aunque dentro del universo del Digital Circus la abstracción tiene un significado propio, también puede entenderse como una metáfora muy humana, la de alguien que carga durante tanto tiempo un dolor que nunca pudo resolver, que poco a poco empieza a desaparecer emocionalmente. Y quizá eso es lo más triste de toda esta historia, porque probablemente ninguno de los dos quería destruir al otro. Jax no se alejó necesariamente porque Rivit no importara, quizás se alejó porque tuvo miedo. Rivit no insistió porque no tuviera dignidad, insistió porque esa relación significaba algo para ella. Uno huyó para protegerse, la otra buscó respuestas para entender, y al final ambos terminaron perdiendo. Tal vez por eso Rivit ha conectado con tantas personas, porque cuando lees los comentarios no encuentras gente hablando de una rana ficticia, encuentras personas diciendo: yo fui Rivit, quería una explicación que nunca llegó, siempre intento arreglar las cosas como ella, también perdí a mi mejor amigo, también hice esto, también me pasó esto. Y entonces entiendes que el personaje nunca fue el verdadero tema de conversación. El verdadero tema siempre fuimos nosotros, porque todos alguna vez hemos esperado un mensaje que nunca llegó. Todos hemos querido entender por qué alguien que un día nos hizo sentir importantes decidió convertirse en un extraño. Y quizá la verdadera pregunta nunca fue ¿por qué Rivit no pudo simplemente irse? Quizá la verdadera pregunta es otra: ¿por qué esperamos que alguien deje de sentir tan rápido algo que realmente le importó? Porque buscar respuestas no siempre significa perder el amor propio. A veces solo significa que hubo algo que valía la pena comprender antes de dejarlo ir. Y quizá por eso tantos dicen ser Rivit, no porque quieran vivir de migajas, sino porque alguna vez también intentaron encontrar una respuesta donde solo encontraron silencio.